Regresamos con Jorge Roig, presidente de Fede Cámaras. Estamos abordando, analizando cuál es la situación en general de la economía y de la actividad empresarial. Como hemos hablado, Jorge Roig no es economista, aunque es confundido con economistas por la asertividad de sus comentarios. Es ingeniero industrial, pero tiene una larga trayectoria además en todo este tema de la gerencia, en lo que es el análisis de cuál es el cuadro real de la situación económica y política de Venezuela. Fue diputado también y eso es un tema fundamental para tener una visión periférica. Volviendo a la economía, el desfase enorme entre los precios de productos, el costo de producción y el precio de venta fijado por el gobierno explica en buena parte esta escasez, el desabastecimiento. En general, podría saberse cuál es ese desfase en algunos productos clave. ¿Hay algunas cifras que ustedes hayan manejado? Sí, en líneas generales, la verdad es que lo que se ha hecho, porque otra cosa que hay que ir desenmascarando es que no es verdad tanto lo del control de precios. En Venezuela lo que hay es una unificación prácticamente unilateral del precio. El gobierno o un grupo de iluminados con una tabla Excel decide que el precio de carne vale 65 bolívares. Pero no importa la estructura de costos que tú les presentes, no importa que le digas que cuánto cuesta crear una vaca y lo que cuesta administrar una granja, eso no importa. Ellos creen que eso vale 65 bolívares y te fijan en 65 bolívares el precio de la carne. Entonces es una unificación, en una fijación y una congelación del tipo de precio que se vende en el país. Control significaría que yo te recibo a ti, tú me muestras tu estructura de costos, ves lo que ha aumentado la pasta, la grama, mantener una granja, y entonces en base a eso actúo en consecuencia, con lo cual no está ocurriendo eso. Lo que está ocurriendo es una fijación unilateral. Esa fijación unilateral no se revisa durante mucho tiempo. Entonces en algunos casos, como la pasta, tiene desviaciones del 400%, porque realmente tiene casi 4 años que no la revisa. En otros casos, como el aceite, lo has tenido que revisar un poco más, pero cuando ya me revisas con una inflación del 60% que tuvo el año pasado, prácticamente a los 3 meses me tendrías que revisar de nuevo, porque yo tengo que aumentar otra vez mis salarios y todo va aumentando, y la revisión de precios en una economía inflacionaria tendría que ser prácticamente continua, y eso no está ocurriendo. Por eso es que hay desfases que van desde el doble del precio hasta algunos 400 veces el precio. Y el caso de los pañales, que es tan patético y tan doloroso ver a mujeres embarazadas, inclusive en una farmacia le estaban pidiendo un eco a una mujer embarazada. No sé si es que pensaban que tenía una barriga falsa, pero es dramático cómo la gente en condiciones de salud, en condiciones de incomodidad, inclusive en farmacias tiene que hacer colas para comprar productos básicos. Tú me pusiste los pañales, y los pañales, bueno, siempre tienes un sustituto para los pañales. Volveremos a la época de hace 40 años. Pero me decía una madre estudiando, hay jabón azul para lavar los pañales. Es el tema de fondo, pero mucho más grave que eso son las medicinas, Omar. Estamos hablando de la vida de las personas, que tú no puedas comprar unos remedios porque están controlados y porque tienen un precio y la gente, pues los laboratorios no los traen a ese precio o no les es rentable seguirlos produciendo. Estás hablando de gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene que tomar un remedio todos los meses, todos los días, y no pueden hacerlo. Cuando tú hablas ya de las vidas humanas, porque el alimento, bueno, no conseguí harina, me como otra cosa, de pan sustituyo otro carbohidrato sustituyo, otra cosa lo sustituyo, siempre hay cómo moverse, pero ¿cómo haces cuando estás hablando de la vida humana? Entonces los pañales, evidentemente que es un tema muy complejo porque llama mucho la atención desde el punto de vista de los niños, de las madres, pero creo que hay problemas muchísimo más graves inclusive que los pañales. Remedios que son para gente crónica, gente que tiene HIV, gente que tiene hepatitis, gente que tiene alta tensión, que en estos momentos pues está desesperado porque su vida se les va sin poder conseguir los remedios fundamentales para su vida. Pero es curioso que una cajita, la tinta con la que se imprime la cajita de un remedio vale muchísimo más de lo que es el costo final. Claro. Eso, si el gobierno tuviera que esclarecer la situación, ¿qué prevén ustedes que podría pasar con la inflación, por ejemplo? Es que acabas de dar la clave. La gente no entiende lo que son las cadenas productivas. Las cadenas productivas en un país significa, y en Venezuela son muy cortas, y voy a explicar qué significa eso. Muy cortas significa que en alguna parte de tu proceso tú necesitas algo que es importado. Tú puedes producir a lo mejor la pastilla, la puedes producir en el país, pero necesitas la caja, y la caja a lo mejor el cartón necesita una pulpa que es importada. O cuando tú vas a la tinta es importada. En algún momento del proceso tú tienes que acudir a la importación de algún producto que te garantiza que ese producto llegue a los anaqueles. Tú le puedes dar todos los
los dólares que tú quieras al de los alimentos, pero si no le diste al que le hizo el envase, pues no va a llegar el producto a los anaqueles, o si no le diste al que hace la tinta, no va a llegar el producto a los anaqueles. Se rompieron las cadenas productivas en el país porque tú no le estás dando dólares o asignando dólares o vendiéndole dólares a todas partes de la cadena. Esto es como un señor que va en una bicicleta subiendo, imagínate un bicicletista en una altísima subida, pedaleando, y bueno, cuando pedalea de repente se le rompe la cadena. Bueno, el tipo por más que pedalee, que es lo que le está pasando al empresario, se va a ir para atrás. Bueno, lo que le está pasando al país es exactamente lo mismo, las cadenas productivas se rompieron y a veces es mucho más cara la tinta por importada que el producto que se hace en el país y el producto no llega a los anaqueles. ¿Qué cifra tienen ustedes de uso de la capacidad instalada en promedio en el país del sector manufacturero en este caso? Voy a darte la última cifra que es muy reciente de Conindustria, que es del 50%. Yo particularmente siento que en algunos sectores es mucho menor que ese, pero vamos a conformarnos con una cifra que está construida por una encuesta muy seria, que es la encuesta de coyuntura de Conindustria, que acaba de señalar que el 50% del país está paralizado. Es un promedio, ¿no? Porque es hay un promedio. industrias que están trabajando al 8, al 20, la automotriz, por ejemplo. Hay algunas empresas que están con lo que se llama un cierre técnico. Ajá. Cierre técnico significa yo no he cerrado mi empresa, la tengo con la Santa María ahí abierta, pero le doy vueltas a la máquina, pago las nóminas, pero no produzco. Los productos no llegan a los anaqueles. O sea, con lo mismo, yo no voy a cerrar mi planta porque tengo que mantener una familia, tengo compromiso, estoy esperando que esto mejore, hasta el punto que cada quien tenga el pulmón suficiente para esperar. Pero evidentemente que es un cierre técnico, porque los productos que yo hacía antes, o hacía tantos productos y ahora hago menos, no están llegando a los anaqueles. Volviendo al tema de la inflación, este país tiene la tasa de inflación más alta del mundo, pese a que tiene control de cambios, control de precios, control de tarifas, controles en general. Si alguien viniera y tuviera que poner orden en todo esto y dijera, esto tiene que valer tanto, la inflación se dispararía, podría ser inviable, la gobernabilidad entraría en riesgo. ¿Qué ocurriría en un escenario como ese? Por eso cuando yo hablo de las agendas políticas es el año para haber hecho los grandes cambios, era el año pasado. Porque cuando tú tienes elecciones es previsible que los políticos quieran vender mucho más promesas que realidades. Eso lo pasa en todos los países del mundo, de acuerdo a la madurez que tengan los políticos, que tenga la clase que tú diriges. Pero evidentemente que en Venezuela el populismo está muy acendrado. Entonces tú no tomas decisiones porque tiene el costo político. Es impensable que tú no hayas aumentado el precio de la gasolina, cuando el gobierno ha gastado unas cuñas que parecen hechas por Fedecámaras, por cierto, porque prácticamente nadie vende por debajo de su precio. Yo le pondría abajo cuña de Fedecámaras. Sí, ojalá es lo que está haciendo con la gasolina. Sí, la misma cuña de la gasolina. Y no la aumentan. Y ya todo el país está claro en que hay que aumentar el precio de la gasolina porque la estamos regalando y no lo hace, porque tiene un costo político. Mientras tú sigas manejando la economía simplemente basado en cuál es el costo político, las decisiones que tú tomas, está muy mal. Tú preguntas específicamente en todos los países que han hecho estos ajustes que va a haber que hacer en Venezuela más temprano que tarde. Eso tiene inicialmente una inflación que se dispara y evidentemente que vas a sentir pues unos desajustes sociales que tú tienes que compensar con unas políticas de subsidios directos para los más vulnerables, y eso va a pasar, pero después la economía se regulariza y la gente empieza a cobrar los salarios que tiene que cobrar y que pueda permitirle comprar, pero si tú no los ajustes, nunca, siempre vamos a sentir con estos desequilibrios que tú compras cosas baratas, subsidiadas a 6.30, pero que no se consiguen en el mercado. Y sientes la desesperanza. Vamos a volver sobre estas propuestas. Esto es Análisis Venezolano. Conversamos con Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, principal gremio empresarial privado de Venezuela. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detal.
Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.